Un nuevo esquema de verificación para otorgar los hologramas exento y doble cero empezará a operar a partir del 1 de enero de 2020 en el Valle de México y su zona metropolitana. Así fue anunciado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis al presentar los 14 puntos para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona metropolitana de la entidad mexiquense. Tenemos en particular la actualización de la norma 042, Semarnat 2003, que establece límites de emisión de contaminantes de vehículos nuevos. Aquí pretendemos tener menores emisiones de contaminantes criterio y de emisiones evaporativas. También se trabaja la modificación de la norma 163 Semarnat ENER SECOFI 2013, que regula las emisiones de CO2 y su equivalencia en rendimiento de combustible. El objetivo del nuevo esquema de verificación es incentivar a la creación de unidades vehiculares más limpias y la adquisición por parte de los ciudadanos. Otro punto a resaltar es la restricción de circulación para vehículos de carga pesada en la metrópoli. A partir de marzo, los vehículos de carga no podrán circular de 6 a 10 horas de lunes a viernes dentro de la Ciudad de México y los 18 municipios de la zona metropolitana del Estado de México. De tal manera que en la mañana, cuando hay más carga vehicular, haya menos transporte de carga que se mueva en la ciudad, entre 6 y 10 de la mañana, ver si nos podemos poner de acuerdo también para la hora pico de la tarde y al mismo tiempo los vehículos más pesados que se vayan a la distribución nocturna. Entre los aspectos que destacan son la reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP, distribución de gasolinas menos volátiles en la megalópolis, mejores prácticas para el manejo de fuego y control de incendios, detección de vehículos ostensiblemente contaminantes, detección de vehículos contaminantes, regulación de emisiones de motocicletas nuevas y el fomento a la movilidad sustentable. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.